Vamos a orar para empezar esta noche y que Dios nos guíe. Padre Santo, Señor, le damos muchas gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, te suplicamos que esta noche que nos hemos reunido, Dios, queremos que tú, por favor, Padre, tú y el Espíritu Santo nos hablen claramente, profundamente a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestras necesidades, Dios. Te pedimos que tu gracia y el Espíritu Santo sean el instrumento y el maestro que nos enseñe todo, Padre. Danos la sensibilidad para que en el momento que estemos exponiendo tu palabra sea alumbrado nuestro entendimiento, Padre. Te pedimos, Dios, que sensibilices nuestro corazón, nuestra alma, y nos hagas entender profundamente tus palabras, pero estas palabras trasciendan y nos lleven a vivir, ¿no? Que no solamente sea conocimiento, sino sea vida, una realidad, una transformación, un gozo y una alegría en nuestra alma, Señor. Por favor, bendícenos, Dios, y guarda a todos los que no están aquí esta noche, que pronto estén, Dios, que pronto nos acompañen, que tomen este tiempo para ti, Señor. Y a nosotros, Dios, que nos hemos dispuesto, bendícenos, Señor. Bendícenos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, bueno, pues vamos a continuar. Isaías está impresionante. Entonces, si quieren, vámonos. Obviamente, no les podría dar el estudio todo completo de Isaías porque nos llevaríamos 2 años, ¿verdad? Lo que hago es editar, es ir avanzando en alguna medida, en la medida que se puede, para que nos quede claro, para que vayamos viendo algunas partes, algunas porciones, y esto pues pueda ser un instrumento que transforme, que trascienda y que nos lleve al conocimiento de la gracia, y esa gracia pues se presenta en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si quieren ubicarse en Isaías 49, ¿sí? Y ya ves que siempre Jorge ha tenido el latino de, bueno, subirlo a YouTube, pero luego me preguntan, ¿qué título le pongo? Ay, de repente, tal vez eso sea lo más difícil para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchas interpretaciones que le podemos dar a cada pasaje que leemos. Pero en esta ocasión podríamos mencionarlo así. Isaías 49. Israel, el Mesías y tú. ¿Sí? Así sería el título. Israel, el Mesías y tú. ¿Ok? Bueno. Ya ves que me encanta hablar de ese contexto histórico, geográfico y cómo estaban las cosas en ese momento en Israel. Como les he comentado, Israel, fíjate, uno de los profetas más llenos de gracia y de poder, lleno del Espíritu Santo, que, como les he dicho todo este tiempo, en repetidas ocasiones, fue nombrado el evangelista del Antiguo Testamento. Este profeta del Altísimo, un profeta mayor en cuanto a la revelación, la profecía, las características singulares y específicas del Mesías, él vivió en un tiempo donde había una decadencia moral y espiritual, no entre una de las tribus de Israel, sino dentro de todo el pueblo de Israel. Vivió un momento en el cual Israel se corrompía y se endurecía cada vez más. Cada vez estaban más insensibles, cada vez más duros. Él clamaba, suplicaba, y vaya que qué revelaciones hacía. Y el pueblo de Israel, indiferente, duro, con una pasividad increíble, consintiendo pecados destructivos, yendo a buscar lo que nunca van a encontrar, respuestas en ídolos, respuestas en el mundo, respuestas en el pecado, respuestas en sus necesidades. Sin embargo, Dios en ese momento lleva a un profeta que es llamado el gran profeta, el profeta mayor de todos los profetas, el profeta que nos da esos detalles y es el que describe cómo serían las características ministeriales del Mesías, con punto y coma, pero específicamente da detalles particulares. Abraham sospechaba, como lo había vivido él,
que así como Abraham había puesto en el altar a su hijo, listo para sacrificarlo con una daga, y en ese momento que lo va a hacer, dice, no, detente. Aquí hay muchos propósitos que se han cumplido. 1, Abraham, me obedeciste. 2, creíste. Pero el más grande, no me negaste a tu hijo. No es necesario que lo sacrifiques, porque lo que tú estás haciendo, lo voy a hacer yo. Y va a ser de manera absoluta y definitiva. Ese hijo que no me has negado, ese hijo que vas a sacrificar, y que no es necesario que lo hagas porque en tu corazón lo has hecho, yo sí lo voy a entregar, y yo sí lo voy a sacrificar por tus pecados y los de toda la nación que nazca de tus lomos, pero no solamente la nación, sino también todos los que crean como tú has creído, ¿verdad? Y apropien esta gracia solamente por la fe, ¿verdad? Por eso es que Abraham es el padre de la fe y el padre de la gracia, ¿verdad? Creyó Abraham y su fe le fue contado por justicia. Él entendió perfectamente que la justificación de todas sus faltas, de él, de su descendencia, de todos los pecados de los hombres y de los que tuvieran la actitud como él la tuvo de creer, siendo un gentil, pagano, venido de una nación, fíjate, si una nación idólatra en la antigüedad, fue el pueblo babilónico, ¿sí? El zoroastro, ¿sí? Los que adoraban las estrellas, los hijos del zodiaco, las constelaciones, sus padres, esa era la religión de los padres de Abraham. Sin embargo, él cree en el único Dios, no en las constelaciones, sino en el creador de las constelaciones, no en esos hechiceros o adivinos que pensaban en el tiempo, en el futuro, no. Él cree, fíjate, en el principio, en el alfa y en el omega, en el que estaba por encima, de todo lo que serían las cosas por venir, en el creador, ¿verdad? De todas las cosas. Bien, entonces, sí, igualmente, Isaías entiende y transcribe y predice los detalles exactos de cómo sería la actitud de Israel al escuchar este mensaje, de cómo sería el sufrimiento mismo del Mesías, pero también él entiende algo, que como el Mesías iba a sufrir, sufriría Israel, y él también sufriría algo de los dolores y los padecimientos del Mesías, ¿verdad? Él mismo es sacrificado por el pecado, la necedad, ¿no? Él, así te lo digo, es linchado literalmente porque el pueblo de Israel se ofende al decirle que está viviendo mal, que está viviendo en pecado, que se ha alejado de Dios y que sus ídolos jamás, nunca los van a poder llenar, satisfacer o resolver sus vidas, que lo único que han hecho es entretener la vida y engañarse a sí mismos. Eso es todo lo que han hecho, entretener la vida y estar engañados con mentiras, ¿verdad? Ok, entonces en este contexto, ya lo hemos entendido, vamos a continuar y vamos a leer entonces Isaías 49. No va a ser todo el capítulo porque es muy largo, son 26 versículos, voy a ir editando, ¿sí? Para que podamos ir avanzando, ¿ok? Entonces, por favor, Tavo, si fueras tan amable, vas a leer Isaías 49, 1, 2 y 3, por favor. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta reunida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Muy bien. Y el 4 también. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ok, entonces específicamente, ¿cuál es el preámbulo de este capítulo 49 del libro de Isaías? Bueno, pues es la profecía de la liberación de los cautivos. ¿De qué? De Israel, sí. Otro detalle que les he venido mencionando es que lo que él profetiza se cumple al pie de la letra 200 años después, ¿sí? Diciendo, es el último llamado, así como la tercera llamada. Dios va a juzgar. Dios va a decir hasta aquí y entonces va a venir el juicio.
Y esto, increíblemente, no le pasa a esa generación, le pasa a la siguiente, ¿sí? O tal vez la que sigue de la siguiente, ¿sí? Pero queda claro que Él les ha dicho de que a pesar del castigo, a pesar del juicio, a pesar de lo que va a costar al ser, primero que nada, destruidos, luego cautivos y llevados deportados hacia Babilonia, Dios, de un remanente que queda, se moverán sus entrañas en misericordia, en amor, en un deseo de restaurar, en un deseo de reavivar al pueblo de Israel. Porque te voy a decir algo, todo el tiempo en que Isaías predica, más los 200 años posteriores, no hay un avivamiento, es increíble. Dios les lleva profetas de primera línea, ¿no? Ahora sí que pesos pesados, por decirlo de una manera, y dicen las más grandes profecías, las más grandes señales también se hacen, como por ejemplo el profeta Elías, es otro que también le toca padecer, solamente que Dios lo rescata antes de que lo maten, ¿sí? Y el pueblo no se mueve ni un centímetro en su maldad, ni un centímetro en su actitud, en su dureza, y se confirma día tras día en cuanto a lo que no va a hacer, no va a regresar a Dios. Sin embargo, a pesar de todo, Dios les jura, porque es el único que puede jurar, que de lo que quede, de las cenizas, del remanente, de los hijos que ellos dicen que serían, que se escandalizan porque por culpa de ser Dios, por culpa de esos profetas que nos vienen a espantar, nuestros hijos van a sufrir. No, los hijos de ellos son los que llegan a restaurar nuevamente lo que había quedado destruido, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto de este capítulo 49. Y aquí vamos ya a la aplicación, ¿verdad? Porque claro, hay que contextualizar, pero también hay que entender la aplicación espiritual para nuestra vida. Y la aplicación más grande que le podemos dar es que este libro es hermoso porque está vigente. Y dices, oye, espérame, no me espantes, ¿no? Que se cumplió ya. Sí, se cumplió. Se escribió 750 años antes de Cristo, 200 años posteriores se da la destrucción en manos de Nabucodonosor, ¿sí? Luego de esos 200 más 70 más, ¿sí? Un niñito sale cautivo, se llama Daniel y regresa siendo un viejo de más de 90 años y ve toda la profecía cumplida y después el advenimiento del Mesías, ¿verdad? Y entonces dices, oye, pero ya se cumplió, pues por supuesto que sí. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por supuesto que se cumplió, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Espiritualmente, esto tiene vigencia hoy. Esto, y por eso es lo que, esta forma de entender la palabra, esta forma de apropiar lo que Isaías nos dice, por eso tiene vigencia, es desde una forma profética en retrospectiva, en prospectiva y para el día de hoy. Eso es lo fantástico, ¿sí? En cosas que se iban a cumplir y se cumplieron, en cosas que aún están pendientes, pero hoy cosas que se pueden cumplir en tu vida a partir de la apropiación a través de la fe, porque es por gracia de lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía, ¿sí? Y entonces, a la hora que tú veas que dice Israel, es increíble, hace rato lo estaba estudiando. Israel en algún momento se convierte en el Mesías, así como el Mesías Isaías en algún momento está hablando él, pero está hablando del Mesías, ¿sí? Y el sufrimiento que él padece más lo padece Jesucristo. O sea, es una especie como de cadena que se concatena, ¿sí? El profeta profetiza hacia Israel. Israel en algún momento representa al Mesías. El mismo profeta representa al Mesías. Pero específicamente todo se cumple tal cual. Y después, al hablar de Israel, estamos hablando de ti y de mí. Al hablar de Israel, estamos hablando de la iglesia. Por supuesto que no somos judíos en ninguna forma, eso sí que quede claro. Claro que somos gentiles, a mucha honra, decía alguien, ¿verdad? Claro que hemos sido gentiles, salvados por la gracia de Cristo, esa es la diferencia, ¿verdad? Y finalmente el apóstol de los gentiles fue Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué fuimos injertados nosotros? Porque la nación a la cual se le anunciaba la palabra y la redención nunca lo creyó, lo menospreció. Así como Israel menospreció al Mesías, así fue menospreciado Isaías y perseguido y hasta llevado al matadero, ¿verdad? Y asimismo, toda promesa
que Dios le habla a Israel, no nos confundamos. El día de hoy te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Y cada promesa y cada frase de amor que Dios le dice a Israel, te la está diciendo a ti porque eres iglesia de Cristo, ¿ok? Porque somos dignos representantes del apostolado de Pablo. Pablo, apóstol ¿de qué? De los gentiles, ¿verdad? Para la gloria de Dios, ¿ok? Bueno, entonces, ese es el contexto específico de este capítulo 49, ¿sí? Y vámonos a los detalles, ya es que a mí me encanta desmenuzar, así casi palabra por palabra, ¿verdad? Dice aquí el 49.1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿De quién está hablando? Rápido, gentiles. Gentiles, a ellos les está hablando Isaías, ¿verdad? Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Vamos a entender la predestinación. El predestinado antes de todos los siglos se llama Jesucristo. Allá, en la eternidad pasada, el Señor quiso que su Hijo nos amara, se entregara y diera su sangre por ti y por mí. Y todo aquel que ha creído esa verdad, en que Cristo fue predestinado para ser tu Salvador, para ser tu Señor, como Hijo de Dios, como siervo del Altísimo, sufriente que derramaría su sangre, por eso solo hecho, bueno, tú y yo lo decidimos, yo lo decidí el 14 de mayo de 1986, ¿sí? Pero Dios lo sabía desde la eternidad. Yo sabía que yo ese día iba a aceptar. Yo no sabía nada, ¿eh? Dice que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Sin embargo, ¿qué crees? Dios nos salió al encuentro. Dijo, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? Y claro, ese día tuve la sensibilidad de decir, sí Señor, sí te necesito. Pero Él fue el que me buscó y me encontró. Y a partir de ese día, yo dije, sí Señor. Entonces, vamos de nuevo, el predestinado es Cristo. Y a partir de que tú lo decides y que tú lo aceptas, todo lo que está predestinado con Cristo te pertenece. Todas las bendiciones que están predestinadas en Cristo son tuyas. Toda la vida nueva que sí es posible tener, pero no con regaños, no con bibliazos, no con manotazos sobre la mesa, sino con el amor y la paciencia de Cristo, es que todo eso lo podemos recibir. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Ni siquiera se tiene que ser capaz, porque el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque Dios mismo estará con ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente elegir lo bueno, elegir lo justo, elegir al santo, elegir al que me ama, elegir al que me perdona, al que tiene paciencia y misericordia de tu vida y de mi vida. De lo demás se encarga Dios, ¿sí? Entonces sí, se está refiriendo a los gentiles, los cuales Pablo tuvo a bien predicarles, ¿verdad? Ese pueblo que aún no había nacido y que sería redimido e injertado como pueblo de Dios, del Altísimo. Desde las entrañas de mi madre, ahí está, cómo pues entonces se dio la predestinación en Cristo y por tanto predestinadas las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Eso queda claro? A partir, claro, de tu sola decisión. No nos confundamos. Aquí implicó tu voluntad, aquí implicó tu fe, y el tener fe es un acto de tu voluntad, ¿sí? Y si tú lo aceptaste por fe, tienes la gracia. Cristo está en tu corazón, ¿verdad? Luego dice el 2, y puso mi boca como espada aguda. Ok, bien, vamos a ver algunos versículos. Voy a abundar en los primeros, pero luego me voy a ir a editar ya más adelante para que podamos avanzar. Bien, como sabes, me encanta correlacionar siempre lo que leemos contra otros versículos. Entonces, vamos a leer. Espérame, aquí algo que casi me estoy brincando. ¿Cuál es la... Ahorita voy, no me perdí. ¿Cuál es la exhortación? Sí, yo te lo dije hace rato, me comprometí a que nada de regaños, a que nada de presión, a que nada de dedos señaladores y acusadores, no jamás, ¿eh? Sí, nunca más, no lo voy a aceptar, ¿sí? Ni de mí, fíjate. Entonces, ¿cuál es? Pero claro, aquí sí hay algo importante. Por supuesto que tenemos que hablar con la verdad.
O sea, no se trata de decir, mira, hay un libro por ahí muy famoso, que fue un bestseller, que consistía en una filosofía media rara, que decía, tú estás bien y yo estoy bien, y todos felices. Tú estás bien, yo estoy bien. ¿Sí? De un autor norteamericano. No, tampoco vamos a jugar al vivo, ¿eh? Tampoco vamos a hacernos los chistosos, no. O los deshonestos, más claramente hablando. Tampoco se trata de eso. Vamos a hablar con la verdad, y la verdad no es tuya ni es mía, la verdad es de Dios. Entonces, en esa profundidad, en ese amor, en esa misericordia, y como dice la palabra, con misericordia y con verdad, se corrige el pecado. O sea, no es a manotazos, ya lo dije, no es con regaños o bibliazos, ¿sí? O con dedos acusadores, pero sí hay que hablar con la verdad. Y la verdad está en la palabra. Entonces, en ese uso de la verdad, en ese uso de la razón, en ese uso de la autoridad de la palabra, Isaías les dice algo impresionante, ya casi me perdía, al pueblo de Israel. Y lo dice de una manera magistral. Vamos a leer Isaías 44:20. ¿Sí? Ahí va a quedar. O sea, ¿qué es a lo que se atrevió? ¿Qué fue lo que Dios utilizó Isaías para decir la verdad más profunda al pueblo de Israel? ¿Sí? Aquí está, expresada en Isaías 44:20. Y Liliana, ¿lo tienes? Sí. Por favor. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le decía, para que no libre su alma y diga, ¿no es toda mentira lo que tengo en mi mano derecha? Ok. Esto que está diciendo el profeta Isaías es la confrontación máxima que hace delante de un pueblo que se ha desviado de Dios y ahora está buscando ídolos. Y entonces Isaías se detiene y dice, a ver, vamos a hacer el reconocimiento de los hechos, vamos a levantar al muerto, casi, ¿no? Vamos a hacer la necropsia del ídolo. Y entonces empieza a describir, a ver, los adoradores de ídolos se levantan de mañana, van al bosque y cortan un árbol. Lo cortan, lo llevan a su taller y con el burí le empiezan a dar forma hasta que le salen de repente de esa maestría con sus manos y las herramientas, de repente le sale boca y de repente le salen ojos y le salen oídos y le hacen manos y brazos y piernas. Pero conforme va surgiendo esa figura de madera con la maestría de las manos del orfebre, también dice algo y hacen lo reconoce, es una obra digna de las manos humanas. O sea, es una artesanía, no, es una joya maestra del trabajo de las manos del artesano. Pero les tengo, dice él, no yo, pero estoy parafraseando, estoy hablando con lenguaje actual, dice, pero les tengo malas noticias. ¿Tienen ojos? Y no los ven. Tienen oídos y no los oyen. Tienen brazos y no los mueven. Y para moverlos, tienen pies, pero hay necesidad de cargarlos. Y entonces está diciendo, esos son los ídolos. Y aunque sea el hombre más pobre, pero si tiene esa capacidad y esa destreza de formar con sus manos y sus herramientas esa figura, y no voy a dar detalles, no me quiero meter en problemas, pero aquí cerquita de aquí, hay por allí en algún museo de por acá, una figura que es la máxima joya de la colonia mexicana. Ahí te lo dejo de tarea, como dice Ali. Ahí te lo dejo de tarea. Ve e investiga qué pieza es y dónde está, pero anda por ahí, cerquita de aquí, ¿sí? Lo que es reconocido como la joya del virreinato en México, en esa labor de tallar madera. Y ahí la dejamos, no me meto en líos. Bueno, entonces Isaías lo dice de manera clara. Y si fuesen ricos, lo harían de plata.
o lo harían de oro. Pero es exactamente lo mismo. Y entonces dice que de las virutas, o sea, insisto, hablando en un lenguaje coloquial y habitual, de las virutas le da hambre al hacedor del ídolo. Y entonces lleva lo que sobró, el aserrín y las virutas, al fuego. Y queda maravillado de la policromía, de la belleza, de la realidad de aquella figura. Pero después, con las virutas y el aserrín, hace un fuego en el cual calienta y cose su pan y se lo come. Y entonces dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que después, o sea, de entender que de la cosa, la sustancia, como dicen acá los filósofos, ¿verdad? Que de la sustancia de la cual está hecho el ídolo, es de la misma cosa que le servirá para cocer su pan. Y que el residuo de eso que se consume, no será más que cenizas. Como algo fantasioso. ¿Sí? Entonces, oye, caray, suena impresionante, ¿no? Y entonces les dice, esto es lo que se atreve a decir el profeta. Palabras impactantes que acaba de leer Iliana. De cenizas, ¿lo vuelves a leer? De cenizas se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Te das cuenta? Aquí hay dos palabras claves. Cenizas. Cenizas. Engaño, mentira y alimento. Sí. O sea, toda cosa que surge de la imaginación humana y que se convierte en un ídolo, y por supuesto, esa es la forma más, digamos, plástica, más representativa de un ídolo, ¿verdad? Pero hemos dicho hasta el cansancio que también un ídolo puede ser uno mismo, puede ser una idea, una obsesión, o como decía por ahí un cantante mexicano, viva mi desgracia. No, o sea, ¿cómo sufrí? ¿Sí sabes cuál es la frase que más se utiliza en las canciones mexicanas? Ay, 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 ¿verdad? Viva mi desgracia, ¿no? ¿Cómo me tocó sufrir en la vida? Pobrecito de mí. Y entonces el ay, 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 ¿verdad? ¿Cómo sufro? Se puede, o sea, hay de toda forma de estilos, ¿no? Idolatramos nuestro sufrimiento, idolatramos nuestros sueños, idolatramos lo que somos, idolatramos pecados, idolatramos hasta debilidades. Digo, sí, Isaías, hasta de manera sarcástica, dice, te estás comiendo a tu ídolo. Y se convirtió en ceniza. La sustancia con la cual hiciste tu ídolo, ahora terminó hecho cenizas. Y hasta salpicó tu pan con esas cenizas. Y te las estás comiendo. De cenizas se alimenta. Su corazón engañado le desvía. Entonces, oye, como que es como cuando determinas la ecuación, ¿no? Y sabes, ahora aplícala. Ay, es que sí, mira, sí, pero ¿cómo la aplicaría en la naturaleza, no? Me acuerdo de una materia de matemáticas aplicadas que llevé en algún momento, ¿no? Te sabes la ecuación, a ver, transfórmala en la aplicación en la vida real. No, pues está difícil. Entonces no sé qué nos pase lo que pasó al pueblo de Israel, que escucharon una reprensión, pero así, mira, ¡pum!, como un golpe en su cara. Y entendieron lo que el profeta estaba diciendo. Pero ¿qué crees que pasó? No se arrepintieron. Se confirmaron. Entonces, oye, entonces esos somos. O sea, no me espantes. Eso que les dijo y nunca entendieron, entonces eso es mi corazón. Vayamos a descubrir la verdad. Y aquí está. Jeremías 17:9. Vamos a leer. Lo voy a leer yo. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso.
¿quién lo conocerá? Fíjate nada más, ¿no? O sea, ya lo dijo, Isaías lo dice de una manera, Jeremías lo dice de otra. ¿Por qué no razonan, dice Isaías, en que ese ídolo no nos va a hacer felices? Ni va a hacer nada por ustedes, ni tiene el poder del creador de todas las cosas. Es un engaño. Digo, hay por ahí un queso muy famoso, muy caro, que es queso con cenizas, ¿no? Hay por ahí, y de hecho es de los más caros, ¿verdad? Y que le da un sabor muy especial, ¿verdad? Dices, bueno, pues será lo que sea, será el sereno, decía mi abuela, pero pues finalmente son cenizas, ¿no? ¿Sí? Pues ¿qué crees? Que sí. Que el ídolo no tiene la capacidad de saciar el hambre de nuestra alma. No tiene la capacidad para transformar las cosas de aquí de adentro y de allá de afuera. No tiene la capacidad. Dios sí tiene la capacidad para cambiar, primero que nada, nuestro corazón y luego hacer justicia. O sea, cambiarlo de afuera es hacer justicia. Y eso en un sentido es secundario. Cuando primero cambia acá adentro, lo que tenga que cambiar afuera será la justicia de Dios y Dios la hará en su momento, ¿verdad? Pero dices, bueno, ¿por qué lo podemos entender como ecuación matemática y por qué nuestro corazón es como es? Pues aquí Jeremías lo acaba de decir. Fíjate, el pecado es toda transgresión en contra de la voluntad de Dios. Esa es una forma de entender el pecado. Pero otra forma de nombrar el pecado es un engaño que entretiene nuestra vida. Nuestro corazón engañado nos desvía. Entonces, oye, aunque me sepa de memoria ese versículo, pues por eso tenemos que buscar a Dios todos los días, ¿no? Porque si no busco a Dios todos los días y no me dispongo con un corazón sencillo y humilde ante Él, ¿qué crees que va a pasar? Aunque eso no le pasaba a los doctores de la ley. Se sabían. Deja recordar bien cuántos se sabían. Se me fue la puta, las cifras de profeta. No equivocando, no me regañen. Se sabían más de 600 mandamientos, 613 mandamientos. Eso igual 600. Pues, bueno, les voy a tener el dato correcto. Eso me lo sabía en bolitas de memoria. No. Sí, son muchos. Son más de 600, no entremos en discusión. Más de 600. Pero una cosa era saberlos y otra cosa era vivirlos. Esa es la diferencia. Ahora, sí, ¿quién es el único que nos puede librar de ese engaño? Nuestra comunión con Dios. Nuestro andar diario con Él. La búsqueda de su voluntad. Aquí está la respuesta. Dice el 10. Yo, Jehová, o Yahweh, el nombre correcto y exacto es Yahweh, ¿sí? O el Señor, o el Altísimo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, ¿tengo que llevar mi mente a Dios? Sí. ¿Tengo que llevar mi vida a Dios? Sí. Te recomiendo el mensaje de hoy. O sea, es como mi mente y mi voluntad. Oye, pues ¿qué se trata de un sacrificio? Sí. Llevar nuestra vida en un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Te lo pongo en forma práctica y aplicable. Niéguese a sí mismo, dice la palabra. Sin seguir nuestra voluntad, sin seguir esto engaño. Porque te puedes saber las más altas leyes morales de memoria, los más altos estándares y cánones de la ley de Dios. Pero ¿qué crees? Eso no garantiza que tu corazón o el mío no pueda ser engañado con el pecado que quieras. Básicamente te los digo, son 3. Riquezas, placeres o afanes en la vida. Están catalogados así, de manera práctica. ¿Sí? Pero cuidado, no sea que alguno de nosotros nos desviemos, porque nuestro corazón engañado nos desvíe. Y entonces digas, oye, dame un taco de ceniza. No, o sea, me lo he hecho, oye, hace hambre, ¿no? Aunque sea un taquito de cenizas, pero me lo voy a comer. ¿Qué es lo que nos quiere decir el profeta? ¿Ok? Bien, entonces, ¿te das cuenta? O sea,
Eso fue lo más duro que el profeta se atrevió a decir. A tratar de razonar con el pueblo de Israel, que en ese momento se les había olvidado quién los había sacado de la tierra de Egipto, quién los había sostenido en el desierto, quién les había dado la tierra prometida, quién les había dado un reino, quién les había librado de los enemigos. Y de manera increíble estaban adorando ídolos, formándolos con sus manos, dejando a un lado las verdades de Dios. O sea, ¿te das cuenta? Mirad bien, no sea que alguno de nosotros, no lo quiero, no lo deseo, digo, Dios es lo que más miedo me da a mí, Ese es el temor correcto de Dios, que nadie nos desviemos, que nadie quedemos atrapados en algo que después no podamos distinguir como la mentira, como el engaño, como la cosa que nos está robando todo. Y a veces, ¿sabes cómo comienza? Pero no sé cómo comienza. Estamos guardando la casa, estamos cuidando que nadie entre, pero se nos olvida cerrar una de las ventanas o una de las puertas. Y por ahí algo se cuela. O es más, alguna rendija que dices, oye, ¿por qué no cerré esa rendija? ¿Sí? Y te voy a decir, poner un ejemplo, puede ser muchos, pero voy a poner uno. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Nada más mencioné una de las rendijas. Si yo empiezo a odiar a alguien, si yo empiezo a detestar a alguien, es más, no tengo que odiarlo ni detestarlo, simplemente con que lo juzgue, simplemente con que diga, es un miserable, sí, yo soy el bueno. Ese es el miserable. Allí empiezo a perder gracia. Y sabes, no tenemos que hacer cosas inmorales inmediatamente. Es algo tan común, no vas a pensar que yo estoy más allá de lo que estoy diciendo, Es algo tan común que de repente empecemos a juzgar a alguien. ¿Sabes por qué Moisés le hizo hablar tanto Dios hizo hablar tanto a Moisés que cuidado con los chismes, cuidado con las murmuraciones? Porque el día que su hermana María dijo, oye, ya viste, aquí entre nosotros, no le digas a nadie, pero mira, ya viste con quién se metió Moisés. ¿Con quién? Con una que no es una gentil. ¿Cómo que se metió con una que no es de nosotros? Sí. Ay, mira nada más. ¿Y este qué se cree? ¿Que nada más él es el único profeta? ¿Que nada más Dios habla por su boca? Y mira lo que acaba de hacer. Y le desagradó a Dios. Y a la mañana siguiente, María estaba fundida de lepra. Así. Se le estaba pudriendo la carne. Y entonces Aarón va corriendo con Moisés. Oye, por favor, dile a Dios que tenga misericordia de nuestra vida. ¿Qué hicimos? Dijo, ok, Moisés intercede por su hermana. Dice, no hay problema. Su pecado ha sido remitido, pero échala 7 días del campamento hasta que quede limpia. La afectó a ella, afectó a la familia de Moisés y afectó a todo Israel. Y todo comenzó. Ya me acordé, se me estaba yendo. Porque había tomado mujer cusita. ¿Qué es cusita? Una vez me preguntaron, eso así como un estudio de desastre. ¿Qué es eso? Mujer cusita. Tan sencillo. No hay por qué espantarse. Es la tribu de Cus, hombre. De los descendientes de Cus. Mujer cusita. O sea, no judía. ¿Sí? Y todo comenzó por eso. ¿Sabías que pues la mayoría de las mamás de estos grandes, y lo estoy hablando en serio con todo respeto, ¿sí? ¿No eran judías? Dime quién era Ruth. ¿No era una moabita? ¿Verdad que sí? O sea, digo, hoy los judíos cambiaron las leyes, ¿verdad? Como cambiaron todo. Pero no, el linaje lo da Dios. Y el linaje es del corazón más que de la carne.
Sí, bueno, es otra cosa. Así que es otra historia, ¿no? Bueno, entonces sí, el profeta se atrevió a enfrentarlos clara y duramente y a decirles dónde estaba el problema, en los ídolos. Y el otro profeta, Jeremías, que es contemporáneo, así, añitos después Jeremías sale a escena, les dice, y si ya lo identificaron, qué bueno, pero no se confíen, porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas y perverso. Pablo nos lo dijo de otra manera, dijo él de una manera, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es por eso que decía, y por eso dice, me entrego a Cristo, golpeo mi cuerpo, tomo la cruz, me niego a mí mismo. No sea que yo también sea engañado, sea arrastrado y sea envilecido por mi carne. Hasta Pablo tenía miedo de eso, fíjate. No sea que yo también venga a ser eliminado, que habiendo sido alto para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? ¿A qué grado es engañoso el corazón, verdad? Nos desvía. ¿Sabes por qué? Porque es corrupto, corruptible y corruptor. O sea, tiene todas las deficiencias, ¿verdad? Ok. Entonces, está interesantísimo, pero está profundo. Este método me encanta, pero sí implica ir estudiando poco a poco. Ok, vámonos a editar, vámonos al 5, Isaías 49, 5. ¿Sí? Isaías 49, 5. Y Elsa, ¿lo quieres leer, por favor? Sí. Es que hay dos, Elsa Nicolás y Elsa García. Pero, por favor. Sí. Martínez Nicolás, ¿no? Sí. No, quiero decir, las estoy presentando. Sí. Adelante, Elsa García. Ahora pues, Jehová, el que me tomó de serpiente para hacer su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Esto lo tenemos que interpretar desde tres ópticas y después concurrentes. Estimado el Hijo del Altísimo, estimadísimo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Estimado Israel, oye, el pueblo de Dios, a pesar de los pesares, a pesar de la necedad, a pesar de la rebeldía, la esperanza que tuvo Israel y que para ti, para mí también es una esperanza, es que así quedara un remanente que fuese fiel, ese remanente sería suficiente para volver a levantar corazones fieles, corazones de hombres de Dios. Dijo, Señor, se van a morir todos, van a ser destruidos todos. Y todos los profetas dijeron, o sea, Dios habló a través de los profetas y dijo, no, si quedara un remanente, de ese remanente hago mi obra. Y así fue exactamente. De 12 tribus, 10 se destruyeron y se perdieron. Pero que les quedó 2.5 tribus. De Israel, sí, Judá, Leví y media tribu de Benjamín. ¿Y todo por qué? ¿Por qué Benjamín? Oye, pues no que Benjamín odiaba a Judá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rey Saúl era de la tribu de Benjamín y el rey David era de la tribu de Judá. ¿Por qué queda media tribu de Benjamín si estaba condenada a que se acabara? Hay una respuesta, porque David cumple la promesa que le hace a su amigo Jonatán o Jonatán, como le quieras decir. ¿Cuál es la promesa? Que si hubiese uno de su casa, comería a su mesa, y ese se llama Mefiboset, y luego Isboset, son dos, ¿sí? Y por eso esos dos vuelven a restaurar y restablecer a tal punto de hacer media tribu de Benjamín. ¿Y sabes quién es un benjaminita célebre?
Pablo es benjaminita. ¿Te das cuenta? O sea, de las obras, Dios levantó su obra, ¿sí? Fíjate, el apóstol de los gentiles es benjaminita y estaba condenada a la tribu de Israel, de esa tribu de Israel, a desaparecer. Esa es la prueba más exacta, de que Dios no necesita más que de un remanente fiel. Y así fue siempre, ¿verdad? De todos los reyes de Judá, unos vivieron bien, más bien, la mayoría vivió mal. Del 50% vivió mal. Del otro 50%, unos vivieron, un 25% vivió más o menos, y el otro 25% del 100 fueron hombres fieles. Un ejemplo de un rey fiel, muy fiel para Dios, Josías. Después de David, Josías. ¿Sí? Aunque el 85% de los reyes hayan sido corruptos y corruptores, ¿verdad? Dios, ok, ya no que entendimos lo que significa un remanente fiel. Bueno, en tu vida y en mi vida es exactamente igual. Y esa es la garantía de que Dios nunca jamás desechará tu vida. Te pongo un ejemplo extremo, te lo voy a poner. ¿Te acuerdas cuando Jesús va caminando y se le atraviesa un endemoniado? Un endemoniado. Aullaba en la noche, lo ataban con cadenas y la rompían. Le ponían grillos y los hacían pedazos. Ya no dormía. Habitaba en los sepulcros. No nos hagamos la pregunta. No hay respuesta. ¿Qué comería? Mejor no respondemos. ¿Sí? Llega Jesús y se le hinca. Y le dice: ten compasión de mí. Y lo libra. Unos dicen que los que se hincaron fueron los demonios. Yo no comparto esa idea. Claro que los demonios caen y tiemblan, Claro que tiemblan ante el Hijo del Altísimo. Pero yo no creo que hayan sido los demonios. En el último gramo de voluntad de ese hombre, le fue a pedir ayuda a Cristo. Y Cristo lo libró. O sea, cuando estés en medio de una crisis, en medio de un dolor, en medio, lo decimos claro, de nuestra propia maldad, del pecado más destructivo, ¿para qué ponemos ejemplos? Habrá una posibilidad de volver a Cristo, de que haya un remanente que ame a Cristo y que a partir de ese remanente Dios vuelva a levantar nuestras vidas. Así fue con estos hombres, ¿sí? Entonces, a pesar de que rechazaron como pueblo a los profetas, Dios levantó al Mesías. A pesar de que Jesús se presentó como el Hijo del Altísimo y fue dignificado en varios momentos. 1, su bautizo. 2, su transfiguración. 3, cuando Él se les presenta como, otra vez. En su bautismo, en su transfiguración, en su resurrección y cuando se va al cielo. Allí es dignificado como Hijo de Dios. ¿Sí? Algunas fueron públicas. Su bautizo fue público. Y luego fue reduciéndose a los que verían la gloria del Hijo de Dios. Hasta que finalmente los 500 más los 12 lo ven ascender al cielo. Siempre fue dignificado como lo que era, Hijo del Altísimo. Aunque su generación, dice la palabra, no lo consideró como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que Israel fue estimado, sí, a pesar de que fue rebelde. Dios se guardó al remanente. El profeta mismo, el más grande profeta de la antigüedad, muerto, aserrado. ¿Sí? Y el Hijo de Dios, el Altísimo,
muerto en la cruz. Sin embargo, y tú y yo, aunque nuestras vidas a veces las menospreciamos, a veces no la estimamos, ve lo que te dice Dios: porque estimado serás en los ojos del Eterno. Y el Dios mismo será mi fuerza, tu fuerza. La estimación de Dios es eterna, es para siempre. Fue a lo que Él se comprometió, que si tú le creías y lo aceptabas, así serías estimado. Ese endemoniado, Cristo lo amaba. Cristo tuvo compasión de él. Ese pueblo idólatra, necio, rebelde, contumaz, Dios lo está esperando con los brazos abiertos hasta el día de hoy. O sea, ¿sabes? Dios no se cansa, Dios no desecha, Dios no descalifica. Dios nos valora de esa manera, con amor eterno te ama. Por tanto, te prolongué mi misericordia, dice Dios. Y con esto quiero terminar. Y vamos a brincar dramáticamente porque son muchos versículos. Lo voy a leer yo. Isaías 49:15. Con esto termino. Para confirmar lo que acabo de leer. ¿Sí? Ya supimos el contexto de Israel, del profeta, del Mesías. Y ahora hemos entendido el contexto en el cual estamos tú y yo. ¿De acuerdo? Pues vamos, con esto terminamos. Dice Isaías 49:15. No sabes, para mí esto fue medicina, ¿eh? Dice así: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ahí está, ¿eh? Ahí está la ecuación y su comprobación. Dios nos estima, Dios nos valora por encima de todas las cosas, a pesar de nuestro fondo, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de lo proclive que somos hacia lo malo y hacia la corrupción. La garantía no es lo que somos, la garantía es el valor, la estimación y la fidelidad que Dios ha puesto por ti. Esa es la garantía. ¿Ok? Fíjate, Isaías les habló de manera clara. Luego Jeremías. Y luego, ¿quién es el que llora? Jeremías. Jeremías, exactamente. Hasta que llegó el último a llorar. A llorar por lo que vendría. ¿Verdad? ¿Alguna duda? Bueno, pues es intenso Isaías. O sea, en tantito salen tesoros. ¿Sí? No hay tiempo que alcance para explicar tantas cosas, ¿no?